Buenas tardes y buenas noches a todos desde Miami. Soy Diego Costa Peuser, director de la Feria Pinta. Quiero presentar y darle la bienvenida a Víctor Echevarría, que es el chairman del EFG. Y después los vamos a dejar con Florencia Battisti, que nos dará una visita guiada para recorrer la edición de Pinta Live 2020 desde Buenos Aires. Víctor, muchas gracias. Thank you. Thank you, Diego, for your kind words regarding EFG also. Yes, and we have been now a very proud sponsor of Pinta for 7 years now, since Pinta moved from New York to Miami. And we were fortunate to meet, connect, and hopefully connect EFG's interest in the arts globally with Pinta. And I think it has been a very good and successful relationship now for 7 years. For those of you who don't know or are not familiar with EFG, let me just explain briefly our organization. We are a global private banking organization headquartered in Zurich, Switzerland. We operate in over 20 countries. We have staff of over 3,000 individuals in these locations, and we currently manage in excess of $150 billion worth of client assets. I tell you this so you have at least a sense of our global reach, and our physical presence is in all the major financial centers, whether it be in Asia with important offices in Hong Kong and Singapore, in continental Europe, obviously our headquarters in Zurich, but offices in Geneva and Lugano, offices in Luxembourg, Monaco, Madrid, in England. We have offices in London and other locations in England. And in the Americas, Miami serves as the regional headquarters for our business. We do have a physical presence also throughout the Americas, in the Bahamas, in Cayman, in Bogotá, Colombia, Lima, Peru, and Montevideo, Uruguay. So, and we've had these presence for a number of years. And what we've tried to do is really marry EFG's interest in the arts with our business and our clients' affinity towards the arts. I think it's important to note that EFG's interest in the arts is a long-standing one. In Europe, for example, EFG has been affiliated with the Peggy Guggenheim Collection in Venice for almost 20 years, since 2001. In Switzerland, EFG is the national partner for the Béjart Ballet, headquartered in Lausanne. And in Rome, since 2005, we have partnered with the Istituto Svizzero di Roma, proudly helping Italian artists in that section. Also importantly, in Lugano, which is the Italian-speaking canton of Switzerland, we have an important EFG art collection with over 1,500 works of art, with a particular focus of Italian and Swiss Italian artists, producing art since 1968 until currently. So a relatively young contemporary art collection in that location. Of the 1,500 works, well, over 700 of those works are currently in exhibit in our offices or in museums or other locations throughout Switzerland. We have also recently started an affiliation with the Peruvian Contemporary Art Fair, known as PARC. This year, we started our first year as a major sponsor to PARC. So we started our sponsorship in a virtual mode, much the same way that Pinta has adapted itself to a virtual world. We did the same thing with PARC in Lima earlier this year, very successfully. And then also, for now,
10 years, we have been basically the major sponsor of the EFG Latin America Art Award. And this is an art award which sources nominees for the award, or really regional winners, in 5 important, or 6 now, for 6 important Latin American art fairs, in Arteva in Buenos Aires, in Art Lima and Park in Peru, Chaco in Santiago, Chile, SP Arte in Sao Paulo, and Artebo in Bogota. And throughout the past 10 years, we have in fact nominated 50 artists, and we have acquired 1 work every year as the award-winning artwork. So we have 10 acquired artworks of art. And I think this prize, which has been done in collaboration with a very important magazine in Latin America, Art Nexus, and its founder and editor, Celia Bergberger, I think the importance of this is the support of contemporary and emerging artists in Latin America. Because in fact, by nominating these 50 artists over the 10 years, they have received significant exposure in the arts world via email blasts from Art Nexus. They have appeared on the back cover of Art Nexus magazine quarterly for 10 years. And hopefully, by really exposing them to a wider group of potential collectors, these artists have become better known and their careers have progressed more. So I think with regards to the art award that we sponsor in Latin America, I think so far, so good. It's been a great 10 years. And our relationship with Pinta for the past 7 years has grown considerably since the first edition in Miami, which was smaller in scale, until the last one in 2019, which was very significant in scale, to the 2020 virtual version, which now encompasses in the virtual world 70 galleries and 400 artists that are being exhibited in Pinta. So I really want to congratulate all of the efforts of the Pinta team in the good work they've done in organizing this. Obviously, we all miss greatly the intimacy of an in-person event, but hopefully we have been able to combine some pop-up events for those of you who want to responsibly attend with masks and social distancing in place, as well as with virtual guided tours, such as the preview being conducted tonight. And I think with that in mind, I would like to then pass the word to Florencia Battisti, who is the curator who will guide us through tonight's or this afternoon's tour. So Florencia, the word is yours. Thank you all. Muchas gracias, Víctor, por tus palabras, y la verdad celebro el apoyo que da EFG al arte contemporáneo. Ojalá se replique, ojalá otras firmas como EFG tomaran ese ejemplo. Y bueno, por supuesto, muchas gracias a Diego Costapeuser por su invitación. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Apenas vea que estamos con la página conectada, voy a empezar. Pero antes que nada les quiero comentar que lo que yo voy a hacer hoy es uno de los varios y posibles recorridos por la plataforma virtual de Pinta, que realmente es mucho más completa de lo que ustedes van a ver hoy. Simplemente lo mío va a ser un recorte, así que tengan eso en mente, que hay mucho más que lo que yo voy a mostrar. Voy a empezar entonces por la sección de Pinta Modern, por la Galería Latin Art Core de Miami. Y voy a empezar por un artista fundamental. En esta galería voy a hacer un recorrido por varios artistas que se inscriben en la tradición de la abstracción geométrica latinoamericana, una tradición muy importante dentro del continente, que ha tenido, digamos, una legitimación muy fuerte por parte del mercado y por parte de los museos. Vamos a empezar por la obra de Víctor Vasarely, que ha sido un artista faro,
un artista importantísimo para esta tradición. Pero antes de ir directo a hablar de Vasarely, digamos, ¿por qué trabajar o por qué, digamos, tomar un grupo de artistas que trabajan sobre la abstracción geométrica latinoamericana y comentarles un poco, digamos, que este lenguaje, esta tradición geométrica latinoamericana dentro del arte moderno de la posguerra fue realmente muy importante y estaba también asociada a los valores de la modernidad, ¿no? Al progreso. Imagínense que era una corriente artística que fue muy, muy importante después de la Segunda Guerra Mundial y que estaba realmente asociada a los valores de progreso de un nuevo mundo de la modernidad, un poco en contraposición a, digamos, esa estética más nacional, ¿no? Nacionalista y fascista, ¿no? que reinaba en Europa. Vamos entonces a hablar de Vasarely. Vasarely fue un artista húngaro, formado en Budapest, pero que se radicó muy tempranamente en París, ya desde la década del 30, y trabajó en lo que, digamos, hoy podríamos llamar diseño gráfico. En ese momento la disciplina no existía como tal, de esa manera, pero además de su digamos, desempeño como artista, trabajó mucho en el diseño de carteles y publicidades como diseñador gráfico. Y esto van a ver que es una constante en los artistas que voy a recorrer dentro del sector de Pinta Modern. Muchos de ellos han tenido esta relación con el diseño, y dentro de esta tradición de la geometría abstracta latinoamericana, van a ver, digamos, que la mayoría, digamos, como que respeta ciertos patrones, ¿no? de composición. Son artistas que van a enfocar su atención no tanto en la intuición o en la inspiración, sino en el rigor científico, en las leyes de la geometría, en las cualidades perceptivas del color, y fundamentalmente en la influencia que tiene los efectos ópticos en la percepción visual. Vasarely tenía, como todos los artistas que se inscriben dentro de esta corriente abstracta geométrica, un ojo puesto y su atención puesta en la ciencia, pero también había estudiado los fenómenos perceptuales de las pinturas impresionistas de Georges Seurat y de Paul Signac, haciendo una combinación, ¿no? de la historia del arte, pero también de los fenómenos de la ciencia, y sobre todo con mucho rigor geométrico y matemático es que se encaraban este tipo de obras, en donde van a ver que lo que se está buscando es un efecto óptico, incluso un efecto de profundidad. Ahí lo estamos viendo, eso no tiene profundidad, es una superficie bidimensional, pero sin embargo, por el modo en que están trabajados esos dos cuadrados, cubos, podemos incluso tener esa sensación como de que nos podemos meter dentro, ¿no? de esas figuras geométricas. Y Víctor Vasarely es considerado, podríamos decir, el padre o incluso hasta el abuelo del op art, del arte óptico, de esta corriente dentro de la abstracción geométrica muy fuerte en Latinoamérica, además del cinetismo, pero en el caso de Vasarely, más que nada el arte óptico, que durante la década del 60 fue tan importante y incluso se expandió más allá de las artes visuales al mundo de la moda y al mundo de los textiles. Vamos a continuar con un artista argentino, en este caso, Julio Leparc. Pero ¿por qué empecé por la figura de Vasarely? Porque varios de los artistas que vamos a ver ahora, más jóvenes que Vasarely, vieron una muestra muy importante de Víctor Vasarely que se hizo aquí en Buenos Aires, pero también en San Pablo y también en Montevideo, en el año 1958. La Galería Denis René, una galería parisina muy importante, que incluso Víctor Vasarely colaboró en fundar, organizó una muestra de la obra de Vasarely por Latinoamérica, y fue ahí donde los artistas latinoamericanos tomaron contacto con la obra de Vasarely,
y se enamoraron literalmente de la obra de Vasarely. Le Parc fue uno de ellos, que él vio en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires esta exposición, y ya venía explorando, por supuesto, la tradición del arte abstracto, pero es a partir de ahí que decide trabajar profundamente en esta vertiente de la geometría y del arte óptico, y más tarde, por supuesto, en Le Parc, el arte cinético. De nuevo, van a ver que una constante en estas obras es el tema de los patrones geométricos y la repetición, porque justamente esos efectos perceptuales que buscaban estos artistas se logran a partir de la repetición de patrones, y por supuesto de los usos del color, y de buscar esas vibraciones, digamos, con el color. En general, las formas geométricas son simples, rectángulos, cuadrados, círculos, pero es importante esta programación de un ritmo de patrón constante y repetitivo en las obras, de uniformidad. Si estamos listos, seguimos por este recorrido. Vamos ahora a otro artista argentino, en este caso de La Plata, a Luis Tomaselo. En este caso, Tomaselo va a incorporar una diferencia singular, ¿no? Tomaselo va a trabajar estas superficies abstractas, pero con relieves. Fíjense, esos relieves de madera que están adosados a esa superficie plana, blanca, que además están intervenidos con pintura, con color, en sus bordes. Por lo tanto, lo que generan estas superficies, que Tomaselo las llamaba atmósferas cromoplásticas, es un juego de luz. Aquí la luz, por supuesto, en el arte óptico la luz es fundamental. Estos poliedros, entonces, intervenidos con color sobre esta superficie blanca, trabajan con los pasajes de luz y de sombras coloreadas. Y por supuesto, lo que es también fundamental en todo el arte óptico y en el arte cinético es el movimiento del espectador. Los artistas pensaban y trabajaban programáticamente suponiendo que el espectador además iba a moverse, iba a generar él o ella un movimiento, y por lo tanto esas superficies también iban a captar diferencias y variaciones a partir del movimiento del espectador. Tomaselo también viajó a París y de hecho se radicó allí, vivió y desarrolló toda su carrera allá, e incluso fue bastante amigo de Julio Cortázar, el escritor. Cortázar lo llamaba el alquimista, y decía que en realidad más que tratar de captar la luz como una digamos, materia sólida, lo que Tomaselo buscaba era justamente tratar de captar todas las variaciones que la luz podía generar sobre estas atmósferas cromoplásticas. Es importante que veamos a las superficies de estas obras abstracto-geométricas como superficies activas. Así las veían los artistas, como superficies en las cuales ellos, a través de la geometría, podían activar la percepción del espectador. Seguimos entonces con este recorrido. En este caso les estoy trayendo la obra de Jean-Pierre Vasarely, el hijo de Víctor Vasarely, que a diferencia de su padre vivió solo 68 años, Vasarely vivió casi 90, 91, pero trabajó muy codo a codo con su padre en estas exploraciones del arte óptico. Pero lo interesante que logró Vasarely, sobre todo en los años 70, que es el periodo del cual es esta obra que estamos viendo aquí, es trabajar acuñando el concepto y el término de arte numérico. Él hablaba de arte numérico para describir, digamos, justamente este tipo de trabajos en los que él sometía a sus obras a las reglas numéricas, a una suerte como de programación. Incluso trabajó pioneramente con ordenadores, con computadores, digitalizando y manipulando imágenes
a principios de los 70, a mediados de los 70, cuando eso realmente era algo muy poco común, a pesar de que en general la confección de sus obras eran artesanales, ¿no? Estaban realizadas a mano. Pero la programación, el proyecto de esas obras, en muchos casos, era realizado por computadora. Continuamos con la obra de Rogelio Polecelo, otro artista argentino que, al igual que Le Parc, que al igual que Tomasello, siendo muy joven en este caso, también vio la muestra de Víctor Vasarely en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y también se enamoró de las propuestas ópticas de este artista húngaro-francés. En este caso, Polecelo está trabajando en esta serie de trabajos, haciendo, digamos, un trabajo en relación a los círculos y a la simetría de esos círculos sobre esos fondos, un círculo sobre otro y dentro de otro, sobre ese fondo negro, plano. Y también, al igual que Vasarely, al igual que Le Parc, en sus primeros años, digamos, antes de dedicarse al arte tiempo completo, también trabajó como diseñador en diferentes agencias publicitarias. Este es un dato interesante por el tipo de obra y por el tipo de imágenes y de síntesis que trabajan estos artistas. Cómo tenían un ojo puesto en la industria cultural, en el mundo de la publicidad y del diseño, y otro en el de las bellas artes. Y por último, en este sector, les traje una obra muy interesante, sumamente interesante, de un artista colombiano, Omar Rayo. ¿Y por qué es interesante? Porque en este caso, en el caso de Rayo, un artista muy conocido, digamos, dentro de esta vertiente de la abstracción latinoamericana, Rayo viene, digamos, a traer una suerte como de vertiente americanista dentro de la tradición de la abstracción geométrica. Rayo es muy conocido por este tipo de obras en donde son geométricas sus figuras, ¿no? Pero hay una cierta como ilusión óptica que generan estas bandas y estas cintas que están plegadas o entrelazadas. Pero, digamos, Rayo, lo interesante de la obra de Rayo es que estando en Europa, estudiando en Europa, en Madrid en este caso, y teniendo la posibilidad de quedarse con una beca y demás, Rayo decide volver a América Latina y emprender un viaje de 4 años por todo el territorio americano, latinoamericano. O sea, viaja por Ecuador, por Perú, por Chile, por Argentina, por Bolivia. Y es a partir de ese viaje que la geometría de las culturas prehispánicas lo lleva a trabajar de esta manera dentro de esta inscripción de la tradición geométrica abstracta. O sea, son las figuras geométricas precolombinas las que lo hacen interesarse por el arte geométrico, a Omar Rayo, que también tiene una conexión interesante en su obra con todos los trabajos con aerógrafo que hace Rogelio Polecelo también por estos mismos años, por los años 70. Ahora sí, estamos listos para irnos un poco más a la sección de contemporáneo. Vamos a arrancar este parcial recorrido, insisto en que esto es parcial, por la galería Proyecto Visible, una galería de Miami, con la obra de Soo-Won Lee, una fotógrafa venezolana, pero de ascendencia coreana. En estas fotografías me interesó mucho el modo en que Soo-Won Lee hace como una especie de reinterpretación crítica de la tradición del paisaje latinoamericano. Ella toma estas fotografías posicionándose desde puntos de vista bastante inusuales, buscando siempre, escogiendo siempre el momento del crepúsculo, del atardecer,
que es una circunstancia bastante fugaz, de transición entre el día y la noche, justo cuando se está ocultando el sol y se empiezan a encender las luces de la ciudad. La premisa de esta serie de paisajes es siempre tomar un punto de vista alto, las fotografías están tomadas desde un punto de vista alto, y en general que digamos, haya una distancia en la que el paisaje en sí pueda ser visto. Si podemos ver la siguiente imagen, otro de los paisajes de Su Won Lee. Aquí también pueden ver este punto de vista alto que les mencionaba. Y lo que de alguna manera esta serie de paisajes de esta artista vienen a traernos, la reflexión sobre el género del paisaje, el carácter de género, esta representación del paisaje que está fuertemente codificada en la historia del arte por la pintura. O sea, cuando un artista toma una foto de un paisaje, toda la tradición del género del paisaje, que tiene siglos, digamos, dentro de la historia del arte, está operando de alguna manera en esa codificación, en ese modo de abordar el paisaje. E incluso el paisaje, digamos, el género moderno del paisaje, pero también hasta los pintores viajeros, hasta esos primeros artistas, entre comillas, como Alexander von Humboldt, que hicieron y que delinearon las primeras vistas de los paisajes latinoamericanos para el ojo y la mirada europea. Y también les traje de Su Won Lee unos trabajos más recientes, hechos en plena pandemia y en plena cuarentena. Body of Light, son trabajos recientes. Este es un cambio de rumbo en la obra de esta artista que, dada esta situación que hemos vivido todos últimamente, ha retomado, digamos, el trabajo con el autorretrato. Y en estos autorretratos ella trabaja digamos, con las ideas y las sensaciones del peligro, de la muerte, que de alguna manera todos enfrentamos en estos últimos meses, ya sea de manera directa o de manera metafórica, pero el encierro nos ha quizás puesto más en contacto con nuestros propios miedos, con nuestras emociones más oscuras, por eso estos retratos de alguna manera están tomados también en cierta oscuridad, y tienen un sesgo, un tinte fantasmagórico, de alguna manera. Está la propia artista, con en ocasiones un espejo y su propio reflejo, tomando contacto con, de nuevo, ¿no? esta situación de encierro que quizás nos puso más que nunca en contacto con nuestro propio lado oscuro. Seguimos entonces con este recorrido. Ahora vamos a la Galería Artium, Luz Barros, esta galería chilena. Vamos a ver algunas obras de Pablo Valenzuela, también fotógrafo que encara el paisaje en otra clave diferente a la de Su Won Lee. En este caso, Valenzuela es interesante cómo llega a la fotografía de paisaje. Él de formación es ingeniero civil y practicaba montañismo y andinismo desde muy joven, y cuenta que justamente practicando montañismo es que se dio cuenta que a través de la fotografía esa era la mejor manera, digamos, de transmitir lo que él, digamos, estaba necesitando transmitir en relación al paisaje, ¿no? En este caso, la serie que les voy a mostrar es la serie, digamos, de fotografías tomadas en la isla de Pascua. La serie se titula Rapa Nui. Y lo que de alguna manera también nos trae la obra de Valenzuela es esto mismo que mencionábamos en la obra de Su Won Lee, es que el paisaje y la representación, y su representación, siempre están fuertemente codificados por la historia del arte, ¿no? El paisaje es un género que tiene sus reglas, y en este caso Valenzuela, digamos,
se concentra en estas figuras totémicas enormes, muy conocidas de las Islas de Pascua, los Moai, así se llaman en la lengua Rapa Nui. Moai en la lengua Rapa Nui quiere decir el rostro vivo de nuestros ancestros. Pero de alguna manera él se concentra, digamos, en estas figuras, pero no tratando como de alejarse de un registro meramente documental. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre hay una mirada que está buscando algún tipo de recorte a nivel de la geometría, de las formas, de la luz. En estas imágenes y en las fotografías de toda esta serie de Valenzuela, hay un intento, digamos, por sobrepasar, por ir más allá de solamente registrar documentalmente estos monumentales, digamos, moaires, ¿no? Sino de justamente registrarlos a partir de una mirada más artística, ¿no? más ligada a la representación de este género que es el paisaje, incluso también buscando algunas analogías con la geometría, las texturas, las formas. Continuamos entonces con este recorrido por Contemporary, Pinta Contemporary. Ahora me voy a ir a la galería de Nora Fish, la galería de Buenos Aires, y me voy a detener en la obra de Adriana Bustos, una artista a la que le tengo un cariño especial y un respeto especial. Su trabajo realmente me parece muy interesante. Tomé solo dos obras de las varias que hay para recorrer de Adriana. Una obra del 2008, que forma parte de una serie mayor, titulada Antropología de la Mula. En este caso es un díptico, la obra se compone de estas dos imágenes, dos fotografías, en las que Adriana Bustos traza una suerte de paralelo entre los animales que transportaban metales preciosos del Alto Perú durante la época de la colonia y las mujeres que hoy son usadas como correo humano por las redes del narcotráfico. Adriana Bustos es cordobesa y Córdoba, su ciudad natal, fue uno de los puntos más importantes del paso de oro, del viaje, digamos, de que hacían los metales preciosos, el oro y la plata que se extraía del Potosí hacia Europa. Pero también Córdoba fue una ciudad clave en la cría de la mula, digamos, de estos animales, ¿no? Y bueno, ella toma claramente aquí el significante mula, el término mula, para hacer una suerte de conjugación del pasado con el presente. La obra se llama Fátima y su ilusión, y aquí la ilusión obviamente tiene que ver con la ilusión de estas mujeres, a las que Adriana Bustos retrata y que también entrevista en la penitenciaría de Córdoba, en donde ella hace todo este trabajo de investigación previa, ¿no?, a las imágenes que estamos viendo. Las entrevista y se empieza a enterar de esos sueños, de esas ilusiones que tenían estas mujeres, antes de ser utilizadas, por supuesto, como mulas para cruzar las fronteras, y hace, digamos, trabaja esta suerte de dípticos y de imágenes conjugando este pasado con este presente, ¿no?, a partir de este significante, ¿no?, utilizando la mula como esta suerte de imagen dialéctica. Y también de Adriana Bustos les traje esta obra más reciente. Esta ya es una serie que ella comienza en el 2012 y que continúa hasta el día de hoy, un positivismo mágico, en la que ella trabaja, digamos, a partir de la representación de estos mapas. Esta serie es un poco más compleja. A partir de estas imágenes, Bustos de alguna manera trata de cuestionar los relatos oficiales y el modo en que la cartografía oficial, digamos, histórica, desde el bestiario de Indias, ¿no?, representa el mundo, ¿no?, esta suerte como de
de intención de representar el mundo y todo lo que por supuesto se deja fuera, ¿no?, de estas representaciones, ¿no? Y ya desde el título mismo, positivismo mágico, hay como una suerte de oxímoron, ¿no?, o de paradoja, ¿eh? El positivismo representa esta ideología cientificista, y lo mágico vendría a ser como todo lo contrario, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que ella está poniendo en tensión, ¿no?, en estas imágenes. Estos dos modos de abordar y de pensar el mundo, el de la ciencia, el de la magia, que durante muchos, muchos años convivieron en Europa, aunque por supuesto había uno más hegemónico que otro, ¿no? Pero que sí convivieron durante siglos, digamos, ¿no? Así que bueno, estas imágenes de Adriana Bustos, ella misma, cuando presenta algunas de estas series de mapas, cita una frase del Moby Dick, ¿no?, de Melville, en la que dice, "It's not on any map. True places never are." No está en ningún mapa. Los verdaderos lugares nunca lo están. Me gustó traerles esa cita de Melville que ella usa incluso cuando presenta varias de estas obras. Bueno, continuamos por Pinta Contemporary. Como ven, estos son artistas, por ahora, todos de mediana carrera, artistas que ya tienen como una legitimación en el sistema del arte. En un ratito me voy a referir a algunos artistas un poco más jóvenes, más emergentes. Continuamos con la Galería Beatriz Gil, de Venezuela, en este caso con la obra de Amalia Caputo, artista venezolana, pero que realizó gran parte de su trabajo y de su obra por fuera de su Venezuela natal, y de alguna manera esa situación de exilio, de destierro, porque no ha podido volver a su país de origen, es de alguna manera un poco el motor y lo que aparece en muchos de sus trabajos. La memoria de su Venezuela natal, cómo la fotografía le ayuda y le permite trabajar sobre estos vínculos, esta situación, digamos, de vivir fuera de su país, pero sentirse parte de ese país, en el que no echó raíces, pero que de alguna manera todavía se siente parte. Esta serie es interesante porque toma su título, Every Being is an Island, todo ser es una isla, toma su título de un poema de John Donne, un poeta inglés del siglo XVI, y del que Ernest Hemingway, a su vez, se inspira para escribir Por quién doblan las campanas. Pero es interesante, ¿por qué digo que es interesante? Porque justamente el poema de Donne tiene un verso que dice, ningún hombre es una isla. Entonces aquí es interesante cómo Amalia está jugando con esta situación de lo individual y de lo colectivo. Incluso de manera formal, ¿no? Porque fotografía estas pequeñas islas, estos pequeños islotes, pero a su vez nos los presenta en relación, digamos, con otro montón de islas. Quizás podemos ver la próxima imagen, en la que trabaja con la misma lógica, pero con una vista desde más cenital. Me interesó mucho este trabajo de Amalia Caputo porque también está como poniendo o explorando, poniéndonos a reflexionar sobre cómo una imagen fotográfica en soledad funciona de una manera y comunica semánticamente de una manera, y cuando es, digamos, presentada de esta otra manera en relación a otras imágenes, cambia radicalmente también su sentido. Continuamos entonces por la Galería Ponce más Robles, una galería de Madrid, en este caso con la obra de Patricia Camet, una artista peruana norteamericana, que
realiza un trabajo interesante, una suerte como de arqueología del presente, con estos emoticons, estos paneles que toman los emoticones como disparador formal. Y de alguna manera el trabajo de Camet está reflexionando sobre nuestra adicción al consumo masivo. Y lo que me resulta curioso es digamos, el sesgo de denuncia que tiene la obra de Camet, pero en una clave, digamos, humorística, ¿no? Todas estas piezas, que son cerámicas, están tomadas, digamos, de packaging plástico, de envases plásticos de todo tipo, cajas de huevos, blisters de medicamentos, empaques de juguetes, etcétera, de todo tipo, packaging que usamos permanentemente y que tiramos a la basura permanentemente. Ella los utiliza como prototipos para producir moldes de yeso, a partir de los cuales construye y cose estas cerámicas. Es un trabajo bastante arduo porque ella respeta, digamos, todo el proceso de cocción, primero el molde en yeso, luego, digamos, los llena esos moldes con arcilla líquida, hace digamos, el tradicional bizcocho de la cerámica, luego la horneada, el engobe, el bruñido, digamos, todos los pasos que tradicionalmente, incluso los huacos precolombinos de la cerámica tradicional precolombina peruana también respetaban y contenían, ¿no? Todos esos pasos de las cerámicas tradicionales. Quizás podemos ver la otra imagen, pero tomando las figuras de estos emoticones que son tan comunes, digamos, ya en nuestra cultura digital y tecnológica. Algo que usamos permanentemente todo el tiempo con nuestros celulares, ¿no? Y nuestros chats de WhatsApp. O sea que cada pieza que están viendo es una pieza de cerámica trabajada a partir de un molde, de un packaging de plástico, que el artista, por supuesto, recoge y utiliza como prototipo. Y genera esta suerte como de retratos, ¿no? O sea, les va buscando como caritas, ¿no? Bien de la cultura emoticón, ¿no? Les va buscando como estas caritas expresivas a cada una de las piezas. Continuamos ahora por la Galería Atocha de Buenos Aires. Aquí les traigo una obra de una artista argentina, Mariela Scafati, que en realidad es parte, o sea, estas obras que vamos a ver forman parte de un proyecto más extenso, que incluye performances y acciones. La obra de Mariela, estas obras de Mariela, que tienen que ver con el color, Color is not always the same, así se titula, están íntimamente relacionadas con un colectivo de artistas mujeres que se llama cromoactivismo. ¿Y qué es el cromoactivismo? A través del cromoactivismo, Scafati, junto con Marina De Caro, con Diana Rose, Guillermina Mongan y Victoria Musotto, que son las otras artistas que forman parte de este grupo, de alguna manera nos llevan a preguntarnos si el color puede ser político. Ellas trabajan con las asociaciones que socialmente hacemos a los colores, algo que llevamos como demasiado y muy internalizado y naturalizado, y ellas precisamente pretenden deconstruir. ¿Por qué asociamos el rosa con las mujeres o con las niñas? ¿Por qué asociamos el celeste con los varones? ¿O el gris con los militares? ¿O el verde más que el gris con los militares? Y así podríamos continuar sucesivamente, ¿no? O sea, tratan de generar una conciencia a partir de que cada pigmento, cada color, posee una historia, posee una referencia, y posee
digamos, una asociación cultural. Y lo que buscan a través de este tipo de trabajos es justamente llevarnos a tomar mayor conciencia sobre esas asociaciones y, como no podía ser de otra manera en estos tiempos que corren, de construir no solo nuestros géneros en clave de feminismos y demás, sino también de construir nuestro modo de abordar y de relacionarnos con el color. Continuamos ahora, sí voy a referirme a algunos artistas un poco más jóvenes, de una galería a la que le tengo un cariño especial, la Galería Crudo, en Rosario, una galería también llevada adelante por gente muy joven y muy entusiasta. Y quiero referirme a la obra de Luis Rodríguez, un artista que podríamos relacionar sin ningún problema con la tradición de la abstracción geométrica a la que me refería al inicio. Luis trabaja unas bellísimas y refinadísimas piezas a partir de espejos y de vidrio, con patrones también que son geométricos, que trabajan a partir de la repetición, de estructuras modulares. En el caso de Luis, hay una suerte de exploración sobre los fenómenos de la luz y de los reflejos, ¿no? De los materiales que pueden traslucir o no, que pueden volverse opacos o translúcidos, y trabaja a partir de estos elementos compositivos. Ahí lo pueden ver en el detalle. El material, entonces, como les decía, son espejos. Este en particular se llama Black Mirror, posiblemente también podríamos leer aquí una referencia al lado oscuro de la tecnología y esta serie tan popular en Netflix. Espejo y vidrio, trabajado de manera sumamente, con una factura impecable. Y tenemos otra, creo, imagen también, en la que aquí ya está operando con algunos colores. También sobre patrones geométricos, repetitivos. Pero sobre vidrio y sobre espejo. La pintura aplicada sobre vidrio y sobre espejo. El próximo artista que les traje de la misma galería es Hernán Camoleto. En este caso, Hernán está trabajando sobre, se llama copiador, ahí ya el título nos da una clave, está trabajando un poco una reflexión sobre los originales y las copias. Es una obra que podríamos incluso también llamar o relacionar con ciertas cualidades borgianas. Hay muchos artistas aquí en Argentina que de alguna o de otra manera lo tienen atravesado a Jorge Luis Borges en sus trabajos, y este también podría ser el caso de Hernán. En el caso de estas piezas están trabajadas sobre un papel vegetal, un papel vegetal que se utilizaba en estos libros de copias. Es un papel bastante translúcido, en donde Hernán hace un juego entre la imagen y el texto, no tanto en esa imagen, sino en las anteriores. Ahí está, perfecto. Y pone, digamos, a jugar el texto como imagen, y la imagen quizás también como texto. Hay aquí una suerte de tensión, ¿no? Esos textos que vemos ahí son algunos subrayados de la propia biblioteca del artista, y esas imágenes de floreros o de flores también son tomadas de algunos libros de la historia del arte o simplemente también de internet. Bien, ahora vamos a continuar por una galería boliviana, la Galería Salar de La Paz, con un artista también argentino, pero radicado en Bolivia, Matías Paradela.
cuyo nombre artístico es Niño Grande, quizás lo conocen por su nombre artístico, y me interesaron estos trabajos, estos óleos de Matías Paradela, en los que toma la garrafa, o los tanques de gas, quizás como son más conocidos en Bolivia, aquí en Argentina le decimos garrafa, y los convierte digamos, en vasijas chinas, ¿no? Me pareció interesante esta operación en la que las relaciones también con el arte, digamos, oriental, están también desde los propios títulos, Karate Kid en algunos, Bruce Lee en otras, pero estas piezas, estas garrafas, estos tanques de gas que son tan comunes, digamos, en donde vive, digamos, Matías, son elevados, digamos, ¿no? A la categoría de vasijas orientales, ¿no? Con todo lo que esa connotación puede tener. Él dice que incluso cuando llega el camión con los tanques de gas al pueblo en donde él vive, todo el mundo sale a buscarlos, es como toda una ceremonia, ¿no? Y que son elementos cotidianos que se utilizan para calentar los hogares, para hacer la comida, y que él toma para generar, digamos, un diálogo con las artes mayores, ¿no? En este caso, bueno, el arte oriental. Ahí pueden ver una buena imagen de escala, está bueno eso. Eso es algo que está muy bien de esta plataforma digital, que te permite, digamos, ver la obra a escala, como se vería en la pared, digamos, de tu casa o de tu oficina, ¿no? Pero la verdad es que es interesante esa herramienta para tomar conciencia de la escala real, ¿no? De la pieza. Y ahora sí, me voy acercando al final. Quiero detenerme en la obra de José Luis Martinat. La obra de Martinat está en la Galería Unique de París, en los Solo Projects, curados por Roch Laseca. Esta es la sección como curada de la feria de Pinta. Y en particular me interesa mucho este trabajo de José Luis Martinat. José Luis es un artista peruano, pero que reside en Gotemburgo, en Suecia, y toda su obra siempre trabaja a partir de la apropiación de materiales ya preexistentes. Estos materiales pueden ser muy variados, pueden ser películas, pueden ser fotografías, textos o incluso sonidos. En este caso, el material preexistente son estas bolsas, estos sacos, que José Luis rescata de mercados o de ferias. Son bolsas que se utilizan para transportar productos agrícolas, por lo general alimentos, que provienen de la tierra. Y él le encarga, ¿no? O sea, él interviene estos sacos con unos bordados especiales. En algunas ocasiones esos bordados podemos leer, digamos, y podemos acceder, como en este caso, que uno puede leer País con Futuro, que repite, digamos, en el título de la obra. Y esos bordados, de alguna manera, chocan y ponen en tensión porque están hechos con una excelente factura sobre ese otro saco, ¿no? Sobre esa otra tela que tiene toda la carga existencial de esas bolsas que fueron utilizadas y fueron transportando comida de un mercado a otro, de una feria a otra. Esos bordados están realizados, y José Luis se los encarga a la familia Grados, una familia, un grupo de artesanos en Perú que son muy conocidos porque hace más de 70 años que se encargan de bordar banderas y bordar, digamos, las bandas presidenciales de los mandatarios en Perú. Entonces, a ver si podemos ver la siguiente. Ahí está. Fíjense incluso cómo Martinat exhibe
estos trabajos, ¿no? Como si fuesen una suerte de santos sudarios, ¿no? O sea, los cuelga, ¿no? de ese dispositivo de metal. Y aquí es muy interesante el contraste, ¿no? entre esa impecabilidad del bordado de esta familia de artesanos peruanos con esa tela, ese textil que arrastra todo el trabajo y la historia de quienes cargan y descargan los alimentos en las ferias y en los mercados populares. Ahí lo pueden ver, incluso tienen hasta el dejo de alguna marca o de alguna impresión previa, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces llega mi parcial recorrido. No dejen por favor de tener en cuenta que lo que han visto es una ínfima parte de lo que Pinta ofrece en todas sus secciones, que yo no pude recorrer por obvias razones de tiempo, pero espero que básicamente les haya despertado la curiosidad para justamente hacer lo que esta charla aspira, que es a que ustedes vayan y recorran la plataforma con tiempo y con más dedicación. Igual voy a ver aquí alguna pregunta que me hayan acercado. En lo posible la voy a responder. A ver. Aquí. ¿Cómo podemos pensar y planear un recorrido temático de forma individual durante nuestro recorrido en la feria? Bien, a ver, la feria tiene estas secciones que yo mencioné y que Diego mencionó en su apertura. Eso es una buena manera, digamos, de recorrer, ir sección por sección y galería por galería. Creo que ese fue el modo en que yo lo recorrí y me resultó bastante ordenado. Es bastante el material que pueden encontrar, pero la verdad es que tampoco me resultó agobiante. O sea, eso también hay que decirlo porque es interesante el balance, ¿no? Entre la cantidad de obras y de artistas y de galerías que ofrece la feria y el recorrido que uno puede sentir que tiene razonablemente una escala humana, ¿no? Que no siempre pasa. A veces las ferias resultan tremendamente agobiantes en la enorme cantidad de material que ofrecen. En este caso no me resultó así que los invito a que recorran la plataforma. Va a estar disponible hasta el 15 de diciembre en pinta.art, así que no dejen de hacerlo. Y ahora, bueno, le paso la palabra a Diego si quiere cerrar. Sí, Flor, muchas gracias. Creo que es súper interesante. La verdad que pudimos ver lo que vos dijiste, creo que un 10% de la feria. La feria tiene más o menos 1.600 obras, pero además de que tiene esa fácil navegación, tiene esa sección de filtros, tiene muchos filtros que podemos ver, podemos buscar por artistas con el nombre y el apellido, podemos buscar por las galerías, por los países, y también se puede buscar por el precio. Si uno quiere decir, bueno, yo quiero gastar hasta $3.000, ustedes pueden ver hasta $3.000 todas las obras que se pueden comprar o que se pueden seleccionar. Tienen la estrellita de favoritos, que eso es para que uno vaya recorriendo la galería y vayas marcando la obra que más les gusta, entonces en su momento después ven un pantallazo de todos los favoritos que seleccionaron. Después, también quería destacar que la feria tiene el See on the Wall, o sea que ustedes pueden ver la obra colgada en la pared con una medida proporcional, y para poner un referente de las medidas, pusimos una silla que ustedes van a ver, pero esa no es cualquier silla, es una silla que ganó el premio de oro en Milán, como la silla del año, que es de un diseñador salteño que vive mitad en Salta y mitad en Milán. Y nos pareció como algo diferente, nos pareció como que
que había que destacar, porque yo creo mucho en lo que es el diseño con el arte, ese juego que hay entre lo moderno y lo contemporáneo, a mí me parece como súper interesante, y es una etapa nueva que yo quiero incursionar más adelante con Pinta, crear la parte de diseño, porque cuando miramos los diseños latinoamericanos, los diseños brasileros en los muebles, son espectaculares realmente, y creo que eso hoy ya a los grandes coleccionistas que ya tienen muchas obras, también quieren incorporar los muebles de diseño en las casas, que también les da un toque muy diferente. Más después de vivir lo que estamos viviendo, que nos pasamos un año metidos cada uno en su casa, creo que todo el mundo se puso a comprar cuadros, a arreglar la casa y a vivirla más, que es lo que nos pasó a todos, ¿no? Bueno, yo creo que ya con el cierre quiero agradecer a todos, a todo el team de Pinta, que han puesto un esfuerzo muy grande y que realmente el trabajo se siente, se lo ve, y creo que todo el mundo lo va a poder disfrutar. Y al IFG que nos acompaña, que nos sigue acompañando, a Víctor Echavarría como chairman y a Marcelo Coscarelli como director general del IFG de las Américas. Así que muchísimas gracias, gracias a todos. Espero que puedan visitar la feria hasta el día 15 de diciembre. Vamos a tener muchas charlas interesantes que todos van a estar recibiendo información y todo está volcado en la página web. Muchísimas gracias, gracias a todos. Gracias, Diego, gracias. Muy amable. Saludos a todas y a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.